Muy buenas a todos, mi nombre es Fede Masi y hoy doy inicio a este canal que se llama Núcleo Millennial. Actualmente la mayoría del mundo se encuentra en cuarentena en sus casas por el coronavirus y seguramente se estarán preguntando cómo será el mundo del mañana. Y lo cierto es que este virus no llega en un momento cualquiera, sino que llega en un momento en el que daba la sensación de que el mundo estaba a punto de colapsar. La sociedad se estaba enfrentando a muchos problemas que habían llevado a un punto muy alto, entre las cuales podemos destacar la crisis migratoria, la crisis de soberanía, la crisis democrática, desigualdades sociales y por sobre todas las cosas un problema que conlleva a muchos otros problemas, que es el cambio climático. Y en medio del colapso de todos estos problemas, de la nada aparece este virus para frenar en seco al mundo y para plantearnos realmente qué cambios debemos llevar a cabo para solucionar todos estos problemas. Además, últimamente se ha generado una crisis que está por encima de todos estos problemas, que es una crisis ideológica. Da la sensación de que en la actualidad ningún modelo económico termina de encajar del todo con la sociedad de hoy en día, ya que en estos últimos años la sociedad ha avanzado exponencialmente y los modelos económicos no han cambiado al mismo ritmo. A la hora de poner en práctica esos modelos económicos, sean de una ideología o de otra, hemos entendido cuáles son sus beneficios, pero también cuáles son sus fallos. Entonces, en la actualidad nos encontramos en un momento de desconfianza en los modelos. Se considera que hasta antes de la Segunda Guerra Mundial habían tres discursos en el mundo. El modelo capitalista por un lado, el modelo comunista por el otro y en medio, en Europa, el modelo fascista. Después de la Segunda Guerra Mundial muere el modelo fascista y queda abierta una guerra fría entre capitalismo y comunismo. Cuando en el año 91 muere el bloque comunista, queda el capitalismo como modelo reinante que llega a su auge en los años 90, hasta que en el año 2008 explota una gran burbuja especulativa en el sector financiero de los Estados Unidos y se considera este como un grandísimo punto de inflexión en el modelo capitalista. A partir de este momento empieza a incrementar año tras año la cantidad de gente que desconfía de este modelo. Entonces, a día de hoy, al año 2020, hemos pasado a estar en una situación en la que desconfiamos más de los modelos de los que confiamos. Y al final la gente se termina decantando por el modelo en el que menos desconfía. Y toda esta crisis ideológica conlleva a lo siguiente: si la gente no tiene bien claro qué es lo que debe votar, los políticos tampoco tienen bien claro qué es lo que deben ofrecer. En el sistema democrático que tenemos actualmente, los políticos se dedican a decir lo que la gente quiere escuchar para conseguir votos y llegar al poder. Pero si la gente no tiene bien claro qué es lo que quiere, probablemente los políticos tampoco tengan bien claro qué es lo que deben ofrecer. Y en medio de todo ese vacío ideológico aparecen los partidos extremistas. Lo hemos visto en los últimos años a través de Trump en Estados Unidos, Bolsonaro en Brasil, Vox en España, Le Pen en Francia, Orbán en Hungría, además de muchos otros países como Alemania, Austria, Suecia, Holanda. Todos estos partidos se destacan por tener ideologías muy radicales, nacionalistas y sobre todo muy conservadoras. O dicho de otra forma, esta ideología se basa en intentar mantener los antiguos valores de la sociedad en lugar de progresar. Todo esto nos lleva a noticias como esta. Según una encuesta de Pew Research Center en 34 países diferentes alrededor del mundo, el 54% de la población no se siente representada por sus políticos o no siente que la democracia funcione tal y como la conocemos hoy en día. Entonces este virus, a pesar de lo trágico que puede llegar a ser por la cantidad de muertes humanas que se está llevando, o incluso por la crisis económica que puede llegar a venir en los próximos años, quizás era el punto de inflexión que necesitaba la sociedad para ponerle freno a toda esta vorágine de problemas y plantearnos realmente cuál tiene que ser la ideología del futuro. Además, hay algunos precedentes que nos hacen pensar que esto puede llegar a ser así. A lo largo de la historia hubieron muchísimas pandemias y la mayoría conllevaron a grandes cambios sociales. Una de las pandemias más conocidas de la historia es la peste negra en el siglo XIV. Se estima que terminó con 1/3 de la población de Europa y eso empezó a generar una especie de desconfianza hacia la religión. Hasta ese momento se tenía muy en cuenta la doctrina de la Iglesia y era muy complicado encontrar gente que la replicara o que se le permitiera replicar. Sin embargo, a partir de ese momento se creó un movimiento filosófico que se lo conoce como el humanismo.
el cual deja a Dios de lado para poner al hombre en el centro de todo. El humanismo nace como una contraposición a la religión y como una vía de escape hacia toda esa gente que desconfiaba de la religión. Y la ideología se basaba en dejar de hacer cosas por un propósito mayor y empezar a preocuparse por uno mismo. Y esta ideología terminaría desembocando en lo que conocemos como la época del Renacimiento en el siglo XV, una época de grandísimos descubrimientos científicos. Y si nos vamos más cerca en la historia, tenemos la gripe española de 1918, hace tan solo 102 años. Se considera que esta pandemia sacó a la luz las grandes desigualdades sociales que había en ese momento, ya que la mayoría de contagiados era la gente que vivía en peores condiciones, en situaciones de precariedad, con una mala higiene y con una mala alimentación. Y entonces a partir de ese momento se empieza a considerar el concepto de sanidad pública, que hasta ese momento prácticamente no existía en ningún lugar del mundo. Y además, un año después, en el 1919, se crea lo que se conoce como la Sociedad de Naciones, que sería la antecesora a la ONU. Es decir, a partir de ese momento se empieza a tener en cuenta el hecho de que algunos problemas afectan a todo el mundo por igual y la única forma de solucionarlos es trabajando en conjunto. Entonces la gran pregunta es, ¿cómo hemos llegado a esta situación de tanta inestabilidad en el planeta? Esto es lo que vamos a intentar analizar en este canal, pero hoy voy a explicar una teoría que es la que voy a ir desarrollando a lo largo de muchos más videos. Es una teoría de un economista muy reconocido que se llama Jeremy Rifkin, la cual está detallada en su libro La Tercera Revolución Industrial. Jeremy Rifkin es un economista muy reconocido en su campo, ya que ha sido asesor de Angela Merkel o del gobierno chino, entre otros. Es decir, dos ideologías muy opuestas aceptan como válida esta teoría. La teoría trata, como bien indica su nombre, en que estamos en la fase final de una tercera revolución industrial y que por lo tanto todavía estamos en una etapa de transición. En la actualidad reconocemos dos revoluciones industriales, la primera en el siglo XIX en Gran Bretaña a través de la creación de la máquina a vapor y la segunda en Estados Unidos en el siglo XX a través de la creación de la electricidad centralizada. Y la teoría de Jeremy Rifkin es que cuando se produjeron estas revoluciones industriales se dio la situación de que se creó una sinergia entre tres revoluciones al mismo tiempo. Una revolución en la comunicación, una revolución en el transporte y una revolución en las fuentes de energía. Por ejemplo, en la primera revolución industrial en cuanto a la comunicación se creó la imprenta a vapor, que generaría una revolución total, ya que se podían imprimir periódicos a muchísima más velocidad y podían llegar a muchísima más gente, es decir, se incrementó mucho el flujo de información. En cuanto al transporte se creó el tren y eso cambiaría la economía por completo. Conllevó muchísimo más movimiento de gente, pero también, sobre todo, conllevó muchísimo más movimiento de productos. Y se considera que a partir de acá nace el concepto de capitalismo. Y por último, para poder abastecer todo este incremento en la producción se necesitaba encontrar una nueva fuente de energía, que en este caso fue el carbón, a través de la explotación de minas de carbón. En cuanto a la segunda revolución industrial, la de la electricidad centralizada, ocurre exactamente lo mismo. En cuanto a la comunicación, se crea el teléfono y posteriormente la radio y la televisión. En cuanto al transporte, se crea el automóvil y una vez más, para abastecer todo este incremento de producción, se empezó a explotar masivamente el petróleo. ¿Y a dónde quiero llegar con todo esto? A que Internet es el inicio de una tercera revolución industrial. Todos sabemos perfectamente que Internet cambió el mundo por completo. Por lo tanto, lo lógico es pensar que se tienen que dar las mismas tres revoluciones. La revolución en la comunicación ya sucedió, ya la conocemos. El simple hecho de yo poder estar transmitiendo esta información por YouTube es toda una revolución. Hemos visto cómo en los últimos 15 años hemos pasado de sorprendernos por enviar un chat a través de Messenger a poder hacer videollamadas multitudinarias alrededor del mundo en vivo y en directo. Sin embargo, hay dos revoluciones que todavía no se dieron, la del transporte y la de las fuentes de energía. Aunque sí ya nos podemos hacer una idea de cómo se irán dando esas revoluciones a lo largo de los próximos años. La revolución en el transporte tiene que estar relacionada con el concepto de movilidad compartida. Y la revolución en cuanto a las fuentes de energía, como todo el mundo ya se debe imaginar, tiene que estar relacionada con las energías renovables. Además, el concepto de movilidad compartida del que habla Jeremy Rifkin en su libro da pie a lo que él considera que será la ideología del mañana.
Él la denomina sharing economy y en castellano la podríamos denominar como economía colaborativa o economía compartida. Y la movilidad compartida es un gran ejemplo para explicar cómo funciona esta economía colaborativa. La mayoría de las antiguas generaciones nacieron y crecieron con el sueño de poder comprar un coche cuando llegaran a la mayoría de edad, ya que hasta ese momento el hecho de comprar un coche era símbolo de autonomía. Sin embargo, a las nuevas generaciones ya no nos representa una autonomía el hecho de poder comprar un coche. Para las nuevas generaciones, comprar un coche requiere muchísima inversión inicial, muchísimo mantenimiento y además no es un medio de transporte cómodo para moverse por las grandes ciudades, ni tampoco es un medio de transporte limpio para el medio ambiente. Y hemos entendido que a través de la movilidad compartida nos podríamos ahorrar todo esto. ¿Para qué queremos comprar un coche que solo usamos, por ejemplo, 2 veces al día para ir y volver del trabajo y que pasa el 90% del tiempo estacionado sin que lo use nadie? Si otra persona puede acceder a ese coche es muchísimo más productivo. Jeremy Rifkin considera que si se logra esta transición, en un plazo de 20 años se van a eliminar el 80% de los coches, descongestionando muchísimo el tráfico y con un impacto sobre el medio ambiente muy positivo. Pero en el libro también habla de la contraposición de todo esto. Todo el mundo sabe que si se dejan de producir el 80% de coches, muchas empresas del sector automotriz desaparecerían o incluso las grandes no quieren dejar que se dé esta transición. Sin embargo, las grandes empresas del sector automotriz son conscientes de que esta es la transición natural y de que es inevitable que pase. Por lo tanto, la única solución posible para ellos es cambiar el modelo de negocio. Y este cambio de modelo consiste en dejar de vender productos para alquilar productos. Esta es un poco la mentalidad de las nuevas generaciones, de la generación millennial. No tenemos una mentalidad en la que querramos invertir tanto a largo plazo, sino que queremos invertir más en el presente. Queremos disfrutar de una experiencia por un momento determinado en el tiempo. En definitiva, esta ideología se basa en dejar de querer comprar cosas, poseer cosas, ser el dueño de bienes materiales para pasar a alquilarlas, a tener suscripciones, a disfrutar de cosas solo durante un momento determinado en el tiempo. Este concepto es lo que realmente podría ayudar a bajar el consumismo desorbitado que hay en el planeta en estos momentos, al mismo tiempo que no generaría pérdidas para las empresas. El problema de todo esto es que para llevar a cabo esta transición se necesita infraestructura. Por ejemplo, en la primera revolución industrial, para poner en funcionamiento los trenes se necesitaban vías de tren. En la segunda revolución industrial, para poner en funcionamiento a los automóviles se necesitaban autopistas y carreteras. Nosotros actualmente nos encontramos en esa transición y en los próximos 10, 15, 20 años iremos desarrollando toda esa nueva infraestructura para que toda esta revolución tecnológica pueda llegar a todas partes. Pero todos estos temas y muchos más voy a intentar explicarlos más detalladamente a lo largo de muchos videos en este canal nuevo que se llama Núcleo Millennial. ¿Y por qué se llama Núcleo Millennial? Si googleamos la palabra núcleo, nos vamos a encontrar que una de las definiciones es que es la parte central o más importante de algo. Entonces mi objetivo es poder encontrar el núcleo ideológico. Según mi punto de vista, los términos derecha e izquierda ya se quedaron obsoletos para la sociedad de hoy en día. Es muy complicado poder dividir la ideología solo entre dos grandes bloques. Actualmente hay muchísimas más ramas que se fueron creando ideológicamente hablando, pero al parecer hay un auge de las ideologías extremistas que lo que intentan es separar a la gente y crear brechas en la sociedad. Yo creo que esta es la visión incorrecta y que el objetivo debería ser buscar el centro, el núcleo o la parte que nos haga encontrar a todos en un mismo punto. Y en definitiva, encontrar una ideología que le sirva a todo el planeta. Y la palabra millennial, por supuesto, hace referencia a mi generación, la generación del cambio. La generación que nació y se crió con la tecnología de la segunda revolución industrial, pero que en su adolescencia vivió el inicio de esta tercera revolución industrial. Hemos vivido todo el proceso desde el inicio y por eso somos la generación del cambio, la generación que tiene que empujar hacia el final de esta transición ideológica. Así que sin nada más que decir, espero que les haya gustado. Este es mi primer video, así que la idea es poder ir mejorando con el paso del tiempo. Así que espero que se suscriban y que puedan apoyar a este proyecto que a los inicios siempre es duro y nos vemos en el próximo video.